Bueno, continúo el video anterior necesité cortarlo para no hacerlo tan extenso. En esta segunda parte del video de formularios voy a estar contándoles, en base a este cuadro que he armado, cómo armar formularios para un examen. ¿Ok? Bueno, como les decía antes, tenemos distintos tipos de preguntas que podemos hacer en un formulario: preguntas de texto, preguntas de opciones, preguntas en las cuales pueden subir un archivo los estudiantes, las estudiantes, preguntas de escala, preguntas de grilla y también algunas que tienen que ver con cuestiones temporales. Para todas ellas, si se fijan en la tercera columna que dice si permite puntuar, en todos los casos, cuando vamos a hacer el examen van a ver que nos va a permitir poner un puntaje en el caso de que nosotros lo consideremos necesario. Y si no, podemos poner 0 de puntaje, entonces esa pregunta no tiene puntaje. Bien, cuando los estudiantes, las estudiantes respondan el formulario, ese puntaje va a irse sumando y va a poder dar un puntaje final como un, como una división, ¿no? Como un cociente entre el puntaje obtenido y el puntaje total posible. Bueno, como ven en esa columna hay algunas opciones en las cuales el puntaje puede sumarse automáticamente, ¿no? Y otras donde el puntaje puede sumarse como con revisión. En todos los casos se puede sumar puntaje, pero el formulario pensado para un examen verdaderamente funciona mejor con con las preguntas que tienen un puntaje automático. Y en cada uno de esos casos, después también hay opciones eh, de dar retroalimentación, ¿no? Como ven ahí en el cuadro, para los textos puede haber un puntaje automático, y acá lo complemento con la cuestión del chequeo. Fíjense que en todas las que dice en relación al chequeo automático, si sí tiene chequeo automático, es donde en el puntaje también es automático, ¿no? En ese caso, para la respuesta de texto, el chequeo va a tener que ser muy preciso, porque la palabra tiene que estar exactamente escrita como se solicita. Ya lo vamos a ver ahora con un ejemplo. Bien. En cambio, para cuando escribimos un párrafo, yo voy a poner puntaje cuando la persona termine el examen y yo revise lo que la persona respondió, y en ese caso ahí yo voy a poder poner el puntaje que yo considere. Bien. Después abajo tenemos las tres opciones. Las tres están con puntaje automático. Archivo y escala tienen que ser revisados. Bien. Entonces en ese caso, cuando el estudiante sube un archivo, yo puedo revisar y ahí poner un puntaje. Y también para el caso de la escala. La verdad es que la escala y las temporalidades son las opciones menos útiles en un examen. La escala porque puede ser reemplazada por una opción, ¿no? Una opción, por ejemplo, de varias opciones. La escala, que es escala lineal simple, más que cambiar en términos del formato visual, no tiene ningún otro beneficio, e inclusive no puede ser corregida automáticamente, así que es de las que está en el ranking, digamos, de usabilidad en los últimos puestos. Bueno, y después aparecen las grillas, ¿no? Donde también podemos poner una respuesta automática. Voy a ir un poquito al ejemplo que tengo preparado para mostrarles esto, y al mismo tiempo después vamos a volver a este cuadro. En este ejemplo que armé, cada una de las preguntas es una de esas opciones que estaban allí como posibles
preguntas. Fíjense, acá en la respuesta corta lo que nos pide es una respuesta que no sea muy extensa. En este caso puede ser una respuesta de 2 palabras, de una palabra, ¿no? En cambio acá en párrafo nos da una opción más extensa donde yo puedo explayarme en lo que escribo. Las opciones nos da para elegir una opción de todas estas. Las casillas puedo elegir más de una. En el menú desplegable, como les decía en el video anterior, es casi un gemelo de las opciones, nada más que aparece este menú desplegable. ¿Por qué gemelo? Porque finalmente funcionan del mismo modo. Yo elijo una de todas las opciones. Acá para subir un archivo puedo elegir algún archivo. Puedo explorar o arrastrarlo directamente. Y se carga el archivo. Pongo subir. En este ejemplo que estoy mostrándoles, me interesaba arrancar por el ejemplo para que lo veamos desde la mirada de los estudiantes y después vamos a ver cómo se configura todo esto. Las escalas, ¿no? Acá en la escala yo podría tener también una palabra que me guía aquí y otra palabra que me guía aquí de qué significa esta escala de lo mínimo y lo máximo. Puede ser de 5 niveles o puede ser de más. También tenemos una cuadrícula que, como les decía, funciona por filas. Tenemos varias opciones dentro de una fila. Acá yo puedo elegir una de las opciones en la fila. También tenemos una cuadrícula, pero en este caso de casillas. Puedo elegir más de una de las opciones. Puedo elegir todas si quiero. La fecha, que como les decía en el video anterior, la verdad es que yo no le encuentro mucho uso todavía, ni a la fecha, ni a la hora. Pero bueno. Bueno, como en este caso he completado cada uno, fíjense que acá al principio aparece este mensaje donde nos avisa que va a estar recolectando nuestro mail. Y dentro de cada pregunta aparece el puntaje que tiene cada una de las preguntas. 3 puntos, 2 puntos, 3, 3. Como les decía, va a haber algunas que yo al enviar, va a haber algunas que las va a poder calcular automáticamente y darme también automáticamente una respuesta. Y otras que van a necesitar una revisión en la respuesta. Está tardando un poquito esto. Quiero ver si no dejé nada sin responder. Bueno, no me tomó la respuesta. Así que vamos a hacerlo de vuelta rápidamente. Hago esto para que ustedes después conmigo puedan ver cómo se ve para un estudiante. Bueno, acá no voy a subir. Voy a tener que subir un archivo. Subo el archivo.
Fíjense que puedo subir más de un archivo. El límite en términos de memoria, de cuánto puedo subir, la verdad que es muy extenso. Si no recuerdo mal, hasta 1 tera puedo llegar a subir en cada formulario, así que tiene mucha capacidad de memoria. Después también podemos configurar en esto de los archivos, yo se los voy a mostrar, qué tipo de archivos se pueden subir. Yo puedo restringir a que suban solamente documentos, Excel, PDF, imágenes. También puedo restringir en términos esto de los archivos cierto tamaño, y también puedo restringir una cantidad máxima de archivos. Así que es bastante interesante, sobre todo porque después puedo llegar a dar una devolución. Bien, aprieto aquí enviar, esperemos que ande. Bien, anduvo. Vamos a ver la puntuación. Fíjense que acá puedo ver automáticamente la puntuación. Esto también yo lo puedo activar, de que lo vean automáticamente o no. Bueno, esto es lo que les decía recién con el cuadro, de que la opción respuesta corta tiene la opción de corrección automática, pero es muy precisa. Fíjense, yo había puesto recién la palabra sí, o no, no me acuerdo, de respuesta. Acá toma exactamente la palabra que pongo como respuesta. Si yo hubiese puesto como respuesta acá sí, pero la S lo hubiese puesto como mayúscula, también me lo hubiese dado que la respuesta es incorrecta. Así que si la quieren usar, tengan mucha precaución, o de hacer una pregunta que guíe exactamente a lo que yo quiero que me respondan, o de poner muchas opciones de respuesta, cosa de que pueda llegar a coincidir con las opciones. En el caso de que lo quiera hacer automáticamente, si no, se puede jugar con esta opción, la del párrafo, y hacer una corrección posterior. Bien, fíjense, en las que no son automáticas no aparece esta forma de puntaje. Esta, como es automática, ya aparece. En las que no son automáticas, como esta, sino que necesitan revisión, aparecen estos puntitos. Quiere decir que todavía el docente, la docente, está revisando eso. Bien, por default las va a dar como incorrectas, pero en realidad esto es lo que marca, ¿no?, que todavía está corrigiéndose. Bien, fíjense que la de las opciones, yo justo elegí la opción correcta, me la marca correcta. Acá en las casillas, fíjense que cuando esto aparece incorrecta, me aparece la respuesta correcta. Menú desplegable también elegí correctamente. Acá sucede lo mismo. Nuevamente acá con un error y me aparece aquí el puntaje. Bueno, acá me freno para mencionar otra de las cuestiones que yo decía con la tablita. Vuelvo a la tabla un segundito. Si se fijan en las opciones, en la columna donde dice chequeo automático, para los tipos de preguntas que son opciones, ¿no?, varias opciones, casillas y desplegable, el chequeo automático es único, ¿no? Puse que es único. Quiere decir que yo le doy una posible respuesta a esa pregunta y me da un puntaje para toda la pregunta. En cambio, fíjense en las que tiene como categoría grilla, en lo de chequeo automático dice múltiple. Vuelvo ahora aquí.
fíjense que aquí tenemos puntaje para cada una de las filas. ¿Mm? Bien. En cambio, en estas otras preguntas, tengo un puntaje para toda la pregunta. ¿Mm? Esto es interesante. Por ejemplo, supongamos que yo tengo acá una pregunta de opción múltiple. Donde una de las opciones tiene cierto puntaje, tiene un punto, la otra tendría 2 puntos y la otra tendría 0 puntos. Bueno, dentro de este formato yo no lo puedo hacer. No me lo permite porque yo tengo que darle un puntaje a toda la pregunta. En cambio, si yo lo hiciera utilizando las cuadrículas, podría poner una fila con una sola columna, una segunda fila con esa sola columna, y a cada una darle un puntaje. Entonces es como una versión de la opción múltiple en la cual yo podría ponerle puntaje a distinto a cada opción. Bien, me parecía importante frenarme para decir eso porque tal vez tenemos estos cuestionarios de opciones múltiples como este estilo, donde una opción tiene un punto, otra tiene 2, otra tiene 3, otra tiene 0. Y con esta versión yo no lo podría hacer, pero si yo uso una versión como esta, de cuadrícula de varias opciones, y en vez de hacer varias columnas, hago solo una columna, voy a poder ponerle un puntaje distinto a cada fila, ¿no?, que va a representar cada una de las opciones. Bien. En ese caso tendrían que, en vez de hacer una de cuadrícula de varias opciones, hacer una cuadrícula de casillas, ¿no?, donde puedan o no elegir la opción para poder también trabajar con varias respuestas en simultáneo. Bueno, como les decía también, la fecha y la hora no tienen ningún puntaje por ahora, porque todavía no fue revisado ahí. Y este no tiene nada porque acá, cuando vuelvo al formulario, fíjense, justo esa pregunta no tenía puntaje. Bien, como no tenía puntaje la pregunta, acá en la respuesta no tiene ningún puntaje. Bien, vuelvo un poquito a la tabla. Fíjense, hacemos un repaso general antes de ir a cómo configurar todo esto. Justamente, las que tienen una posible puntuación automática son las que tienen chequeo automático. En algunos casos es un chequeo que requiere mucha precisión en relación a la de las palabras. La primera opción de respuesta, ¿no?, la de respuesta corta, yo no la recomiendo mucho porque hay que ser muy preciso, a menos que estemos esperando una palabra muy concreta. Si no, en todo caso, mejor usar el párrafo y hacer una corrección posterior, ¿no? Las más útiles claramente son las de opciones, ¿no?, y las de grilla, que pueden ser leídas automáticamente. Y las otras pueden ser corregidas después. Si se fijan en la última columna, también está la posibilidad de retroalimentación general automática. ¿Por qué dice que es general y automática? Porque también va a haber una retroalimentación individual y posterior que podemos hacer. Una vez que los estudiantes han entregado el formulario, yo puedo ir corrigiendo uno por uno y hacer una retroalimentación individualizada y posterior. No es automática y tampoco es general, sino que es individual. Bien.
En cambio, si yo quisiera, podría tener esta retroalimentación general y automática. Para algunas de las preguntas no se permite retroalimentación, particularmente para las que son grillas. Si se fijan, no dice ninguna retroalimentación, porque la complejidad de la grilla complica la posibilidad de la retroalimentación. Para el resto de las opciones sí hay posibilidad de retroalimentación. En la mayoría es una retroalimentación única, es decir, cualquier cosa que ellos pongan como respuesta va a tener una misma retroalimentación, no importa la respuesta que pongan. En cambio, en las tipos de preguntas que son opciones, ¿no? Si se fijan, puede haber una retroalimentación para unas respuestas correctas y puede haber una retroalimentación para preguntas que son incorrectas. Bien. Bueno, con esto me despido un cachito de este cuadro y voy a mostrarles prácticamente cómo hacer esto que les comentaba. Bien, voy a trabajar sobre la base de ese formulario que acabamos de ver. Perdón, mejor en primer lugar voy a arrancar con un formulario de cero. Formulario nuevo. Perdón. Voy a abrir. Bueno, voy a crear un formulario nuevo. Y les voy a mostrar cómo convertir este formulario en un examen. Bien, vamos aquí, configuración. Aquí es donde yo voy a tener la opción de convertir este formulario en un examen. Fíjense, acá tenemos algunas opciones de configuración general. Me detengo un segundo en esto para revisarlo porque es importante. Acá le puedo pedir que recolecte las direcciones de correo electrónico y también puedo indicarle que una vez que lo enviaron yo les doy el acuso de recibo de la respuesta, ¿no? Quiere decir que yo veo la respuesta y si acá pongo siempre, para todos los formularios, una vez que yo vi la respuesta, le avisa que yo la vi. Y acá en este caso, solo si el que encuestó, ha sido encuestado, digo, lo pide. Bien. Esto para restringirlo o no dentro del dominio de escuelas proa. Si quiero que no se limite ahí, desmarco esta casilla. Limitar a una sola respuesta. Esto necesita que estén ingresados dentro de Google, dentro de una cuenta con dominio de Gmail o de algún dominio que esté trabajando con Google. Y acá estas opciones para que una vez que respondan los encuestados, si lo quieren después determinar que pueden editarlo y si quieren ver resumen y respuestas que otras personas ya han hecho. Bien. Acá cuestiones en relación a la presentación, la barra de progreso que va mostrando cuánto avance tenemos, el orden que puede ser modificado de las preguntas si a mí me interesa que vayan cambiando el orden de las preguntas.
Bien. Y un mensaje de confirmación, una vez que se envía, en general aparece este mensaje por default, se ha registrado tu respuesta. Yo puedo cambiarle y ponerle otro mensaje. Gracias por tu tiempo. Por ejemplo, puedo poner ese mensaje. Bien. Acá aparece, perdón, esta última casilla, que acá está sin opción de elegir porque yo le he pedido que se limite a una sola respuesta. Yo puedo sacar esto acá, vuelvo aquí y me va a permitir mostrar el enlace para enviar otra respuesta. Puedo decirle que no aparezca el enlace para otra respuesta. Bueno, y ahora sí, yendo a la cuestión que convierte estos formularios en exámenes o cuestionarios. Acá, en esta solapa, le pido que lo convierta en un cuestionario. Bien. Esto es algo con las Chromebooks que no tiene sentido explicar ahora. Y esto sí es importante. Si la calificación la ves justo después de cada entrega, que es lo que está habilitado y lo que recién veíamos, que apenas terminar el formulario podemos entrar y ver la respuesta, o si no, más tarde, después de la revisión manual, en ese caso va a recopilar el correo electrónico y cuando yo termino la revisión manual, le envío por correo electrónico la revisión que le llega al correo electrónico con un link para ver toda la respuesta. Bien. Estas casillas yo recomiendo dejarlas todas seleccionadas. Esta primera casilla lo que hace es permitir mostrar si la respuesta es correcta o incorrecta. Lo muestro con el ejemplo, que es este. Este es lo que hace que las casillas aparezcan rojas o verdes con la cruz o el tic, ¿no? Si yo le saco la selección a eso, va a dejar de estar con las cruces y los tics. Bien, las respuestas correctas es lo otro que yo les mostraba recién. Fíjense en esta que justo tengo una respuesta que es incorrecta, me muestra al final la respuesta correcta. Me corrige. Eso es, como les decía, estas dos cuestiones solo funcionan para los que son de, volviendo al cuadro, ¿no?, de respuestas automáticas, sean únicas o sean múltiples, ¿no? Bien. Bueno, y me quedaba una última cuestión ahí para mostrar. Si la puntuación yo quiero que se vea o no, que no se vea. Si yo quiero que la persona pueda ver la puntuación, lo dejo ahí seleccionada esa casilla. Bien, guardar. Todo esto ya se convierte en un examen. Fíjense que cuando hago ese cambio, aparece esto aquí arriba, que son los puntos totales, y aparece después de cada una de las preguntas esto, clave de respuesta. Bien. Es importante, como les decía, distinguir que hay unas preguntas en las cuales voy a poder hacer distintos tipos de retroalimentación. En todas voy a poder poner puntaje. Y algunas son automáticas y otras no. Bien, hacemos clic aquí y se nos abre este espacio. Bien, yo aquí puedo cambiar el puntaje, ponerle la cantidad de puntos que quiera. La verdad que no sé cuál es el límite superior, pero uno puede ir subiendo. También lo puedo hacer con el teclado. Y acá yo selecciono, bueno, perdón, voy a volver un cachito a la pregunta, voy a agregar más opciones. Le digo cuál de las opciones que tiene ahí la pregunta es la opción correcta en este caso. Acá solamente puedo elegir una porque es... No, perdón, puedo elegir más de una. Como opción correcta. La persona que responde solo puede elegir una, pero yo como opción correcta puedo elegir más de una. Y acá es donde yo puedo agregarle los comentarios sobre respuestas. Sobre respuestas incorrectas y sobre respuestas correctas. Bien. Puedo poner un comentario automatizado. Inclusive, por ejemplo, acá en la respuesta incorrecta, puedo ponerle
Y como respuesta correcta, también le puedo dar explicaciones de por qué la respuesta ha sido correcta o explicaciones de por qué es incorrecta. Y en cualquiera de los dos casos puedo agregarle algún link que a mí me interese, ¿no? Por ejemplo, y le pongo aquí añadir y a la persona le va a aparecer ese link. O, por ejemplo, puedo poner un link cualquiera y puedo poner un texto que aparezca como el rótulo de ese link, ¿no? Si yo quiero modificarlo esto, hago clic aquí. No, perdón, si quiero modificarlo no se puede modificar, tengo que eliminarlo y volverlo a hacer. Bien. Y también puedo agregar videos de YouTube. Acá me abre esta ventana donde yo puedo o buscar el video dentro del entorno de YouTube o directamente pegar aquí el link, el URL del video de YouTube y me lo va a colocar aquí. Entonces, dentro de la retroalimentación que yo le coloco para una respuesta incorrecta, por ejemplo, le puedo poner algún videito, algún link que le diga has respondido de modo incorrecto, cuidado, te recomiendo que mires esta página o este link en este video. La persona puede entrar y revisar ahí para entender mejor. Puedo poner la cantidad de enlaces, de links que quiera y la cantidad de videos de YouTube que quiera, ¿no? Por lo cual, tal vez para cada uno de los temas que a mí me interese que esa persona quiera revisar, puedo poner un enlace distinto y un video distinto. Y fíjense, esto para las respuestas incorrectas y para las respuestas correctas puedo hacer una cosa distinta. Bien. Bueno, pongo guardar. Fíjense que aquí se va cargando todo de un modo que yo lo pueda ir visualizando con facilidad. Bueno, les voy a mostrar en el otro formulario que yo ya tengo elaborado cómo está todo configurado. Como les decía, para la respuesta corta, si se fijan, yo puedo ponerle un puntaje. Puntaje único para toda la pregunta. Y puedo ponerle respuestas cortas como opciones, pero tienen, como les decía recién, tienen que ser exactas esas respuestas. Si estoy buscando una palabra muy específica, es una buena opción, pero si no, yo no le recomiendo esto. Bien. Y si quiero añadir un comentario, puedo poner un comentario y es un comentario único. Bien. Las únicas preguntas que tienen comentarios que no son, valga la redundancia, únicos, son las de opciones que tienen esa opción de poner retroalimentación para la respuesta correcta y retroalimentación para la respuesta incorrecta. Bien. Para el párrafo, también puedo poner un puntaje máximo, pero esto no tiene corrección automática. No importa lo que la persona responda acá, sí o sí va a tener que hacer una revisión posterior para darle el puntaje. Y sí puedo ponerle un comentario de todos modos acá, automático y general. Puede ser, por ejemplo, gracias por tu respuesta. Bien, en las opciones múltiples, como les decía antes, tiene la opción de hacerse automáticamente. Para todas estas preguntas, es interesante que puedan explorar siempre la posibilidad de que las opciones sean ordenadas aleatoriamente si a ustedes les interesa, ¿no? Esto en el caso de las opciones, de las casillas y los menús desplegables. Uno puede llegar a apretar esta casilla que hace que las opciones se ordenen aleatoriamente, que no sigan siempre el mismo orden, sino que vayan cambiando el orden.
Eso es algo también interesante. Bueno, con las casillas, por ejemplo, puedo pedirle que seleccione una o varias casillas como las correctas. Como les decía, la respuesta tiene un puntaje único para toda la pregunta y comentario puede ser positivo sobre respuesta correcta o incorrecta, perdón. Bien. El menú desplegable también tiene las mismas características. Como les decía, es mucha información, por eso les hice la tablita que les permite ver esto en detalle. Fíjense que acá también puedo ordenar aleatoriamente las respuestas. Bien, bueno, y acá les muestro esto que les mencionaba antes de los archivos. Uno puede, cuando hace la opción de subir archivos, permitir solo ciertos tipos de archivos, ¿no? Para eso hago clic aquí y puedo pedirle que sean solamente documentos, hoja de cálculo, PDFs, videos. El tipo de archivo que a mí me interese. Bien, puedo pedirle un número máximo de archivos, solo un archivo, 5 archivos o 10 archivos como máximo, y también un tamaño máximo del archivo. El tamaño máximo del archivo. Insisto en eso porque una cosa es el tamaño máximo del archivo, ¿no? 1 mega, 10 megas, 100 megas, 1 giga, 10 gigas, fíjense que es muchísimo la capacidad. Y lo que puedo pedirle también es que cambie la cantidad de capacidad del formulario, ¿no? Acá le puedo pedir que cambie. Y eso está aquí en la configuración general, el máximo del tamaño del archivo, hasta como les había dicho antes en el otro video, o en este video ya no me acuerdo, 1 tera. Bien. Bien, esto con lo de los archivos. Me estoy dando cuenta que nunca les dije cómo elegir los distintos tipos de preguntas. Cuando ustedes elijan una pregunta, aparece este menú desplegable y ustedes eligen que están ordenadas estas preguntas del mismo modo que yo les ordené en la tablita. Primero las de texto, después las de opciones, subir archivo, escala lineal y grillas y las temporales. Bueno, la escala lineal, que como les decía antes, pueden poner una etiqueta a la opción más baja. ¿No? Y pueden cambiar el máximo, hasta 10 te permite. Como les indicaba antes, en tanto esto no funciona como una respuesta automática. Fíjense, yo voy acá a clave de respuesta y no me permite elegir a alguno de esos 10 respuestas que sea la correcta, ¿no? La verdad es que como uso en el formulario, en términos de corregir algo que queremos chequear, la verdad es que para mí no tiene mucho uso. Sí puede llegar a tener uso como una escala que nos puede servir para retroalimentación en un proceso metacognitivo, ¿no? De preguntarle al estudiante, el estudiante, cuánto creen que han respondido correctamente o qué te ha parecido este formulario, como que nos den alguna opinión con respecto a lo que han respondido. En ese sentido sí son interesantes las escalas lineales. Fíjense que visualmente después voy a hacer clic acá en otra para que se fijen cómo queda. Aparece de un lado uno de los descriptores y del otro lado otro de los descriptores y la escala. Bueno, vuelvo a hacer clic acá para que veamos. Esta es la cuadrícula, ¿no? Que estábamos trabajando. Fíjense cómo se configura. Tenemos filas, ¿no? Y columnas. Tenemos en este caso 2 filas y 3 columnas. Entonces acá fíjense, acá me dice la cantidad de filas. Yo puedo poner otra fila más y la cantidad de columnas. Yo puedo tener solamente una fila y varias columnas, pero en este sentido esto sería lo mismo
que una grilla como una opción múltiple. No tiene ningún sentido hacerlo. Sí tiene sentido hacerlo al revés, como les había dicho, añadir varias filas y poner solo una columna. Y en este caso desactivar esto que está acá que pide una respuesta por fila, ¿no? Y en este caso yo le puedo pedir, fíjense, un puntaje distinto para cada pregunta, ¿no? Entonces después cuando el estudiante va a responder esto, les aparece esto, así. Y pueden elegir si quieren una, dos o tres. Eso es lo único como que no tiene mucha resolución en este caso. Capaz que pueden elegir las tres opciones. Entonces ahí nos embromaron. Pero si no, bueno, pueden hacer esto como un reemplazo del otro. Bien. Ahora voy a mostrarles cómo hacer. Acá tenemos, por ejemplo, cómo es la respuesta correcta para cada uno. Acá lo mismo con lo de las columnas. Voy aquí y acá les marco cuál es la respuesta correcta. Bien. Fíjense que en este caso no me aparece la posibilidad de dar una retroalimentación, como les decía. Bueno, y finalmente las de fecha, que puedo dar una retroalimentación, un comentario sobre la respuesta. Como también les comentaba en los videos anteriores, la verdad que no le encuentro mucha utilidad a estas dos, pero bueno. Aquí están, son similares las dos. Puedo ponerle un puntaje y un comentario sobre la respuesta. Bien. Bueno. No hay mucho más por señalar. Ah, sí, sí hay por señalar. Mostrarles cómo aparecen las respuestas. Bien. Cuando hacemos un examen, las respuestas vuelven a aparecer del mismo modo como resumen, pregunta de individual. Pero lo interesante es esto que les decía yo de responder dar una devolución a cada uno de los exámenes. Para eso vamos acá a la solapa esta de individual. Y fíjense que me aparece, si yo tuviera varias respuestas, de quién es la respuesta, ¿no? En este caso estuvo recolectando el mail, así que aparece el mail. Si no piden recolección de mail, acuérdense de poner una pregunta en la cual pidan el nombre, el apellido, porque si no, no van a poder responder. No van a poder evaluar, digo. Bueno, y en este caso, por ejemplo, fíjense, me da la opción de agregar un comentario a la respuesta individual. Entonces puedo ponerle acá, cuidado con tu respuesta, y se le agrega ese comentario. Capaz que yo lo quiero editar una vez que lo escribí, aprieto aquí, lo puedo editar o lo puedo eliminar. Bien. Y acá aparece una de las cuestiones que también les decía antes. Yo puedo ponerle puntaje una vez que corregí esta actividad. Lo cual lo hace muy interesante. Por ahí tenemos la idea de que hacer un cuestionario o un examen con un formulario puede ser algo muy cerrado, totalmente alineado con una mirada conductivista de la enseñanza, pero en este sentido, fíjense que también puedo dar respuestas individuales, comentarios individuales, y también puedo modificar un puntaje saliéndome de lo que yo había planificado de antemano. Yo capaz que acá le puedo, en vez de ponerle 2 puntos, puedo ponerle 3 o 4. Puedo ponerle más puntaje del puntaje base que yo había pensado. Puedo ponerle puntos de más, digamos.
Y también, si a mí me interesa solamente las respuestas, puedo no ponerle ningún puntaje en todas las preguntas y solamente concentrarme en darles una devolución, un feedback en cada pregunta. Bien, el párrafo, como ven, no tiene ningún punto ahí, sí o sí requiere puntuación, ¿no? Voy a ponerle con un comentario aquí. Fíjense que en cualquiera de las preguntas puedo ponerle un comentario. ¿Mm? E inclusive, perdón, vuelvo a estas. En estas que ya tiene puntaje, también puedo modificar el puntaje. Puedo bajárselo si quiero. O puedo subírselo. ¿Mm? No es nada totalmente cerrado. Bien. Esta de la escala lineal también le puedo poner un puntaje. Esto también es importante decirlo. La forma en que este indicador que ellos van a tener en su respuesta de que esté incorrecto, para que eso pase a estar correcto, sí o sí tiene que estar a la misma altura o más que el número que aparece acá. Si yo pongo menos puntaje, pongo 2 de 3, esto va a seguir como incorrecto. A menos que yo ponga 3 o más de 3, ahí recién va a pasar a estar correcto. Bien. Bueno, y así ustedes pueden ir respondiendo, calificando cada una. Una vez que terminan de calificar, ponen guardar. Aparece que están los cambios guardados. Y puedo ir acá arriba y puedo hacerle que se publique la puntuación. Lo cual hace que se le envíe por correo electrónico a la persona. Bien, se le manda por correo electrónico. Y ahora yo voy a mostrarles acá en mi correo electrónico cómo aparece eso. Va a llegar un mail donde dice la publicación, la puntuación, dice el nombre del formulario y acá nos dice el puntaje que ha tenido. Si yo quiero ver el detalle, hago clic acá, ver. Y me va a mostrar no solo el puntaje, no solo fíjense que esta primera, por ejemplo, acá le puse 2 puntos y se convirtió en correcta, a pesar de que acá estaba una respuesta que no coincidía con las palabras que a mí me interesaban. Acá el párrafo también le puse 2 puntos de 2, entonces pasa a estar correcta y aparece el comentario. Esta también, que le había puesto 3 puntos y pasa a estar correcta. Bien. Bueno, entonces cierro este video. Les decía anteriormente que estas opciones que aparecen en los formularios son muy útiles para que podamos hacer distintos tipos de propuestas que sean autodirigidas. Y también les decía que si ustedes quieren encontrar más detalles, lo pueden hacer en un montón de tutoriales online, ¿no? Cualquier cosa, les insisto, me pueden escribir aquí a mi correo electrónico. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier consulta me pueden escribir, no tengan ningún problema. Y bueno, espero que les haya sido de utilidad y que puedan empezar a usar los formularios. ¿Bien? Saludos.